Bueno, ahí estamos ya grabando. Buenas tardes a todos. A nombre del seminario Norbert Elías, yo me llamo José Samuel Martínez López, soy académico del Departamento de Comunicación de la Ibero, Ciudad de México. Y aquí está nuestro compañero Hugo León Centeno desde la Ibero Puebla, del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, Hugo. Perdón, Departamento de Humanidades en la Ibero Puebla. Adelante, Hugo, si quieres empezar haciendo un comentario sobre el seminario, de qué se trata. Bien, gracias, Samuel, y gracias a todos por su presencia. Bueno, para quien no ha estado en alguno de nuestros eventos, el seminario Norbert Elías es un espacio de estudios, de difusión, de reflexión sobre el deporte y el entretenimiento desde sus perspectivas social, histórica, sociológica, económica y demás, ¿no? En este comentario que hacíamos hace unos minutos sobre la validez y la necesidad de interdisciplina. Con frecuencia tenemos este tipo de paneles, este tipo de debates. Hemos tenido también algún coloquio sobre Diego Maradona. Próximamente haremos uno sobre Johan Cruyff, ya les anunciaremos. Bueno, partimos de justamente que el objeto de estudio del deporte es fundamental para entender la sociología contemporánea, porque es un fenómeno que acarrea, que genera no solamente afición, sino pasiones y demás. Entonces, bueno, nuestra apuesta siempre es a hacer reflexión desde la academia sobre este tema. Y pues finalmente eso nos lleva a nuestra sesión de hoy, donde la invasión rusa a Ucrania detonó una serie de reacciones en el mundo del deporte o de los deportes y también del entretenimiento. Y lo que vamos a discutir acá es justamente esos impactos, esos efectos y por supuesto también a debatir sobre la pertinencia de que haya este vínculo entre ambos mundos, el deporte y la política en este caso, a partir del espíritu bélico que se desató hace un poquito más de un mes allá en el este de Europa. Adelante. Así es. A más de 30 y tantos días pues de esta invasión y de todo lo que hemos venido escuchando, viendo, ¿no? A la distancia por los medios de comunicación, pues efectivamente se ha hablado mucho de diferentes cancelaciones, de diferentes efectos que han tenido varias ligas, federaciones, ¿no? En contra de atletas rusos, y como ya se mencionó, algunos organismos, algunas federaciones se han mantenido neutrales, otras ligas han respetado que los atletas no tienen nada que ver con el conflicto. En fin, hay mucho que revisar y bueno, para llevar a cabo esta actividad hicimos la invitación a 4 amigos, a 4 colegas, a Rolando Dromundo, a Farid Barquet Climent, a Jorge Vadillo Nieto, a Eder Domínguez. Rápidamente vamos a presentarlos. Bueno, voy a compartirles la pantalla para que podamos rápidamente ver un poco de sus experiencias profesionales, ¿no? De los 4. Vamos a empezar con nuestro amigo Rolando Dromundo, que ahorita está desde Checoslovaquia. ¿Qué horas son allá? Estoy en la ciudad de Brno, son las 22 horas y 42 minutos. El doctor Rolando Dromundo es doctor en geopolítica por la Universidad de Pisa. Él tiene una tesis y un libro que se llama Procesos para construir un Estado en medio de un conflicto geopolítico, los casos de Ucrania, Moldavia, Pridnestrovia, editorial sí. Editorial Ivide, ¿no? Él tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bolonia, ya tiene más de 10 años en Europa. ¿O cuánto llevas, Rolando? Sí, 10 años, cumplí 10 años en enero justamente. Él estudió originalmente la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
tiene 2 años como lector del curso Dinámicas Geopolíticas del Espacio Postsoviético en la Universidad de Pisa. Tiene 15 años de experiencia en periodismo. Él trabajó para varios medios, entre ellos para Telesur y otros medios de comunicación. Y es miembro de la Asociación Internacional de Sociología del Deporte. Un gustazo, estimado Rolando. También nos acompaña nuestro amigo maestro Farid Barquet Climent, licenciado en Administración, maestro en Comunicación. No, espérenme, no, aquí hay un error ahorita. Estimado Farid, ¿puedes comentarnos brevemente tu ficha curricular? Porque aquí hubo un error de copiado y pegado. Con todo gusto. Mi nombre es Farid Barquet Climent, soy abogado, realicé mis estudios de licenciatura en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Soy profesor de asignaturas de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Soy autor de 2 libros que abordan el fútbol desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva literaria, desde una perspectiva política. El primero de esos libros salió publicado en el año 2016 bajo el sello de Ediciones Coyoacán, con prólogo del doctor José Woldenberg Karakowski, y en el año 2019 publiqué un segundo libro bajo el sello de Siglo XXI Editores, que lleva por título Segunda Amarilla, con prólogo del exfutbolista Manuel Negrete. Próximamente voy a publicar un tercer libro que llevará por título Línea de 3. Formé una página de internet, futboleo.net, para pues, dar a conocer algunas crónicas, algunos perfiles, algunos artículos de opinión en relación con la dimensión social y política del deporte, del fútbol. Concretamente, recientemente convoqué a la formación del colectivo Paz en el Fútbol a raíz de los hechos lamentables que acontecieron en el estadio Corregidora de Querétaro. De tal suerte que, si bien mi área de trabajo docente y de investigación se inscribe en el derecho del trabajo, por vía de mis escritos me he mantenido cerca de la reflexión social sobre el fútbol. Muchas gracias, Farid. También tenemos la compañía del maestro Jorge Vadillo Nieto. Él es licenciado en Administración por la Autónoma del Estado de Hidalgo, maestro en Comunicación por la Ibero, Ciudad de México. Es fundador de la consultoría Fusión MD. Tiene experiencia como docente en la Autónoma del Estado de Hidalgo, en la Universidad Marista, en la Universidad del Valle de México, entre otras. Ha sido comentarista deportivo en Hidalgo Televisión. Es autor de un libro que se llama La Mercadotecnia y el Deporte Ahora. Llevó a cabo una tesis aquí en la Ibero sobre la selección mexicana de fútbol. Es colaborador de la revista Neo, el diario El Economista, diario La Jornada y Forbes México. Es productor de deportes en el canal Suma TV y actualmente es profesor de asignatura también aquí en el Departamento de Comunicación de la Ibero. Bueno, y muchas gracias, Jorge Vadillo Nieto, bienvenido. Y finalmente, el maestro Eder Domínguez. Él estudió la licenciatura en Sociología en la UNAM, en la FES Aragón. Eder. Claro, sí, en la FES Aragón. En la FES Aragón. La maestría en Sociología la hizo aquí en la Ibero recientemente. Ambas tesis de grado para los dos programas han sido sobre la teoría de la sociedad de Niklas Luhmann. Es alumno actualmente del doctorado en Ciencias Sociales y Políticas y es miembro de la Asociación Internacional de Sociología del Deporte. Así que a los 4, muchas gracias. Vamos a tener una ronda con cada uno para escuchar sus puntos de vista. Vamos a empezar con nuestro amigo Rolando Dromundo, que está desde Europa desvelándose aquí con nosotros para que él nos platique en 20-25 minutos sus opiniones sobre lo que está pasando allá en Europa y particularmente los efectos dentro y fuera de las canchas. Así que bienvenido, Rolando, te escuchamos.
Bueno, pues gracias Samuel, ¿qué tal a todos? Un gusto estar aquí con ustedes. Voy a tratar de ser breve porque obviamente es una situación compleja. Agradezco la invitación, de un tema que, bueno, además por un lado me gusta y por otro lado pues da muchísimas vertientes para platicarlo, ¿no? Entonces, voy a partir dando un poco lo más rápido posible, una mínima introducción a lo que ha sido, digamos, los puntos nodales de las raíces del conflicto, ¿no? Y después voy a hablar también un poco sobre la parte antecedentes en cómo funcionan las estructuras deportivas internacionales para poder entender justamente las repercusiones en el ámbito de las sanciones, ¿no? Entonces, cómo es que esto se ha dado, ¿no? Entonces, bueno, a final de cuentas, Ucrania es un país que tiene una historia pues, muy triste, muy compleja, ¿no? Ucrania quiere decir tierra de frontera y es un país que ha sido invadido por los mongoles, por los tártaros, por tantísimos, también por los polacos, ¿no? Por alemanes, por todo mundo y esta vez también por Rusia, ¿no? Entonces un país con quien habían tenido una relación compleja, pero no de guerra. Es la primera vez que Rusia literalmente invade Ucrania. Habían tenido una relación bastante compleja, pero no al manera que haya una invasión como lo que estamos viendo ahora directamente por parte de Rusia. Y es una situación trágica en muchos sentidos, ¿no? Más allá de lo lamentable que son las pérdidas humanas, por supuesto que es lo que primero nos tiene que preocupar, pero también es un fracaso del orden internacional en su conjunto, ¿no? Entonces el orden internacional, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, obviamente es un fallo en muchos sentidos de cómo este orden internacional pues justamente fue incapaz de ofrecer elementos de mantener, digamos, la estabilidad en el mundo, ¿no? Entonces esto es bastante grave porque está llevando a un conflicto que ha escalado y sigue escalando y la manera en que se dan las cosas puede escalar aún más. Digamos, muchos no creíamos que fuera a haber una invasión, parecía que era más bien un arma que estaba utilizando el Kremlin para aparecer con la amenaza para después obligar a negociar y bueno, al final de cuentas sí se dio esta invasión y ahorita se empieza a especular también un poco sobre el uso de armas nucleares, entonces pues bueno, creo que también es algo que pues se tiene que estar atentos, ¿no? Porque justamente estamos en un nivel en el que ha aumentado mucho el nivel de tensión y esto puede explotar, digamos, todavía más, ¿no? Entonces, en Europa en general, las élites de gobierno en muchos países de Europa tienen un discurso también ampliamente militarista, ampliamente de confrontación, que no invita de ninguna manera a buscar una salida política al conflicto, ¿no? Entonces, justamente esto es muy grave porque se sigue buscando confrontar, se está evitando de ambos lados, no hay ninguna intención en este momento de buscar una salida política y se sigue escalando todavía más a un conflicto que, ojo, no es un conflicto entre dos, es un conflicto entre varios actores y es ahorita lo que queremos mostrar. Voy a compartir mi pantalla un momento, es para mostrar las Adelante. cosas, pero perdón que tengo en inglés la presentación, pero bueno, está voy a dar algunos elementos de lo que había en Ucrania antes de la guerra, que tenían varios elementos. Esto es una gráfica que tenía, digamos, del 2019, pero que hablamos que Ucrania tenía muchos elementos de un estado fallido, ¿no? Entonces tenían un conflicto en el Donbass, del cual ahorita hablaremos un poquito más, autoridades ucranianas que no controlan sus fronteras, que no controlan el legítimo uso de la fuerza, digamos, y que además hay milicias armadas que no están bajo control del gobierno, ¿no? Y además grupos oligárquicos que también tienen un porcentaje muy amplio de la economía ucraniana, un alto nivel de corrupción y además una economía, digamos, economía informal que es alrededor del 40% del Producto Interno Bruto, para darnos una idea, ¿no? Entonces, si a esto sumamos la cantidad de la población ucraniana que no se identifica o no se identificaba, porque estas cosas han sido muy cambiantes, esta cuestión de la identidad ucraniana ha cambiado muchísimo a través de los años. Hoy seguramente es muy diferente, sobre todo con la guerra, pero todo esto pues daban elementos de muchísima estabilidad y que obviamente voy a adelantar un poquito para no meterme mucho en la cuestión. Estuvo el antecedente de los acuerdos de Minsk que nunca se cumplieron, justamente, espérame, quería mostrar esto, sí. Y otro elemento muy importante
para entender justamente la complejidad de lo que pasa, que con todas estas problemáticas que les mencioné internas de Ucrania, que eran estas, ¿no? Que tenían todos, se suma el hecho de todos los proyectos geopolíticos que hay en torno a Ucrania. ¿Qué quiere decir un proyecto geopolítico? Pues que es la proyección territorial de un estado de nación o de una propuesta, digamos, multinacional hacia un territorio. Entonces acá tenemos que, pues por supuesto, había una propuesta de lo que la OTAN quería para Ucrania, lo que la Unión Europea quería para Ucrania, lo que la Unión es un acuerdo de seguridad, el Tratado de Seguridad Colectiva quería para Ucrania y lo que la Unión Euroasiática quería para Ucrania, entre otros, porque por supuesto también me falta aquí China y la ruta de la seda, lo que ellos querrían también para Ucrania. Entonces estamos viendo acá que hay una serie de, digamos, propuestas en cuestión geopolítica, cada uno con un interés diferente de qué es lo que querrían, de qué es lo que esperarían de Ucrania, un territorio, una comunidad política, con todos los elementos de un Estado fallido, ¿no? Entonces, con todos los elementos que ya hablamos, que no tiene control de sus fronteras, una corrupción a todos los niveles, vamos, es oligarcas que controlan todo, etcétera. Entonces era muy fácil, digamos que era el caldo de cultivo ideal, pues obviamente para que las potencias justamente pudieran con una gran facilidad pues tratar de impulsar cada uno las propuestas que tienen, porque esto se suma que Ucrania también tiene una composición multiétnica bastante compleja, donde tienen problemas no resueltos a nivel étnico-lingüístico que han sido usados tanto por Estados Unidos como Rusia, pues justamente para avanzar cada una de sus propuestas. Entonces la cuestión es que en esta dinámica que vemos estas, digamos, todas estas propuestas que no querían, era visible, digamos, era para los que hemos estudiado política exterior rusa que Rusia no iba a permitir de ningún esquema, digamos, de ninguna manera que Ucrania se convirtiera en un miembro de la OTAN, digamos, ¿no? Entonces esto era una cosa visible, comprensible para cualquiera que estudia política exterior rusa. No se trata de una cuestión moral, no se trata de una cuestión ética, no se trata de lo que es justo, es una cuestión de realpolitik, de que Rusia no lo iba a permitir. De la misma manera que si a Andrés Manuel López Obrador se le ocurre mañana abrir una base militar china en Tijuana, en 5 minutos los marines ya invadieron Palacio Nacional, o sea, porque simplemente los gringos no iban a permitir de ninguna manera que hubiera una base naval china o rusa o de cualquier otra potencia extranjera en territorio mexicano que pudiera ser considerada una amenaza. Esto no implica que sea justo o no injusto, simplemente es como funciona la política a nivel de potencias y como ellos lo saben. Entonces, esta cuestión, digo, obviamente era previsible, digamos, que Rusia fue, para dar un antecedente, Ucrania mantuvo una política de neutralidad hasta el 2013, ¿no? Y curiosamente hasta el 2013 mantuvieron su integridad territorial, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento que dicen ya no somos neutrales, pierden Crimea, ¿no? Bueno, vienen los rusos y dijeron, bueno, me quito Crimea. Siguieron que no, que quiero la NATO y modificaron la Constitución, aumenta la cuestión de la situación del Donbass, donde obviamente digamos, se generó un tipo de guerra civil con amplio apoyo ruso, con apoyo militar ruso, y que obviamente generó una situación de inestabilidad que hacía todavía más complejo. Y siguen todavía con una política todavía de mayor confrontación, y por lo único, o sea, digamos, la respuesta era de Rusia, porque simplemente fue continuar en esta dinámica de poder. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se llega a esta dinámica en la que Rusia dijo, desde la óptica rusa, que bueno, yo digo, obviamente, lo podemos condenar todo lo que queremos, pero desde su lógica de ellos es decir, a ver, no vamos a permitir que Ucrania sea miembro de la OTAN. Eso es lo que ellos habían dejado el mensaje claro. Estados Unidos lo sabían, todos los reportes, digamos, de varios académicos de Estados Unidos sabían que justamente que la reacción habían hecho notar Rusia, se estaba jugando con fuego al alimentar tanto la esperanza, digamos, porque aparte se les calentó mucho la cabeza a los ucranianos de que miren, vengan a la OTAN, los vamos a ayudar, vamos a estar al lado. Hasta hoy en día la población ucraniana realmente está esperando que va a haber una reacción militar, que no va a pasar nunca, una reacción militar directa de la OTAN, o hasta el momento. Se generó esta idea de que se iba a crear el bloqueo aéreo y una serie de ayudas militares, digamos, de manera más directa, que no se están dando. Entonces, justamente, se generó un escenario en el que, por supuesto, Rusia atacó en un esquema, desde el punto de vista estratégico, no está todavía del todo claro qué es lo que están exactamente buscando. ¿Por qué? Porque obviamente
al principio se entiende que le apostaron a una caída del régimen repentina, no se dio así, y posteriormente pues lo que están tratando es obligar a una negociación en la cual ellos mantengan la posición de fuerza y mantengan ocupado una parte del territorio. Sin embargo, Ucrania, ninguno, en este momento, si uno ve, ninguno de los dos quiere negociar. Dicen sí, se sientan a la mesa y platican y todo, pero no hay ninguna voluntad. ¿Por qué? Porque Ucrania sigue recibiendo un importante apoyo militar por parte de Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Y por otro lado, bueno, obviamente Rusia tiene la posición, a pesar de que, digo, se le han retrasado los planes por varios problemas militares a nivel de logística y porque hubo errores, digamos, hubo algunos errores en la planeación, pero siguen manteniendo una posición de fuerza. Entonces, justamente hasta este momento, pues está apostando a seguir la confrontación y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque hay civiles de por medio, ¿no? La gente sigue muriendo y la gente sigue, las ciudades siguen siendo bombardeadas. Y en vez de buscar esquemas de negociación, pues esto en este momento se está optando siempre por una mayor confrontación. Entonces eso, mientras que en Europa, te digo, la mayoría de los países, sí, excepto en Italia, por ejemplo, que es donde ha habido más resistencia, en Italia ha habido una amplia resistencia a dar apoyo militar a Ucrania, esto sí ha generado, pero por parte de la población, no por parte de la élite gobernante, pero en general, digamos, sí se está alimentando mucho el hecho de que seguir dando apoyo militar como si esto fuera, y es ese apoyo militar que si uno lo ve, de ninguna manera va a garantizar que los ucranianos ganen, solo hace que se alargue el conflicto, porque no les están dando tanques, no les están dando aviones, les están dando simplemente armas, misiles antitanque, misiles antiaéreos de corta distancia, ¿no? Y que son simplemente elementos que pueden un poco alargar el conflicto, hacer más complicado, les están dando algunos drones, etcétera, pero y la apuesta, y por eso el escenario, y este momento, el principal ganador del conflicto sería Estados Unidos, es a Estados Unidos le conviene una guerra larga. ¿Por qué? Porque Rusia no tiene tampoco la capacidad, para Rusia representa un alto costo político y económico, y ahorita el que hablemos de las sanciones lo vamos a ver, y por otro lado, justamente esto deja a Rusia más débil, ¿no? En este esquema, regresando al mapa del que estábamos hablando, para Rusia, Estados Unidos tiene una confrontación con China y Rusia por la hegemonía, digamos, por la posición hegemónica a nivel mundial, y por eso el principal interés de Estados Unidos no es ayudar a Ucrania, es, digamos, dejar a Rusia en una posición más débil, ¿no? Entonces era Rusia en una posición más débil en la cual pues justamente Rusia sancionado, eventualmente se le salió decir a Biden hace un par de días, si lo escucharon, de que Putin tiene que caer, tuvieron obviamente que corregir inmediatamente en el Departamento de Estado y los demás aliados, porque era una bomba del tipo, es un riesgo, si tú le estás diciendo a Putin, digamos, un país que tiene 6,000 ojivas nucleares, que quieres hacer caer el régimen, pues es realmente, digamos, es un poco torpe políticamente ese tipo de operación, porque justamente te implica querer escalar todavía más el nivel de la confrontación. Entonces esto, en este sentido, pues quien sale sufriendo son los ucranianos. Es muy triste. Yo viví en Kiev, estuve en el Donbass en el 2015 durante la guerra. Y bueno, he escuchado las dos perspectivas, platicado con la gente, interactuado con muchos y por supuesto el hecho, pues la gente en general lo que quieren es sobrevivir, ¿no? Entonces justamente, obviamente cada quien tendrá una posición diferente, individual, de cómo lo han sufrido, cómo lo han visto, pero en general pues estamos hablando de uno de los países más pobres de Europa, en los cuales pues por supuesto la gente lo que quiere simplemente es vivir mejor y tener una vida digna y fuera de conflictos, ¿no? Entonces eso... Oye, Rolando, en relación a América Latina, la pobreza de Ucrania, ¿con qué país sería comparable? ¿Hablamos de mucha desigualdad o de pobreza, digamos, pensando en términos de clase media europea? No llega al tipo de clase media europea, ¿no? Digamos, o sea, por ejemplo, de la Unión Europea, el país más pobre que son Rumania y Bulgaria, están mucho más alto de lo que es Ucrania, ¿no? Sí, digamos, Ucrania es mucho más bajo. Son tipos de pobreza diferentes. ¿Por qué? Porque digamos que con todo y la pobreza latinoamericana, digamos, tenemos una cuestión, bueno, obviamente hay mucho más contrastes sociales en América Latina, ¿no? Aunque en Ucrania han venido aumentando por el modelo de los oligarcas, pero
En América Latina tenemos una serie de ciudades que crecieron sin planeación, digamos, que se generaron esta cuestión de favelas o círculos de pobreza alrededor de las ciudades, ¿no? Y ese modelo no se dio, digamos. Acá lo que pasa en Ucrania es que, o sea, queda un cascarón todavía muy débil, casi cayéndose, de la protección social que se heredó, digamos, de la parte soviética, ¿no? Digamos, queda un poquito de ese digamos, pero eso no implica que los salarios siguen siendo bajos, que no hay sindicatos, no hay protección, digamos, la gente tiene que tener 2 o 3 trabajos para poder, digamos, tener un salario digno. Y que por supuesto, pues sí, la gente está acostumbrada a trabajar muchísimo, ¿no? O sea, tener ahí 2 o 3 trabajos para poder, digamos, estar subsistiendo, ¿no? Entonces ahí no hay el gran problema, no hay una crisis de, por ejemplo, de tener casa. Hay mucha más gente que tiene casa propia en Ucrania, digamos, no es de lo que habría en América Latina. ¿Por qué? Porque, digamos, hasta principios de los años 90, pues todo el mundo, el Estado le daba una casa a todo el mundo. Entonces, pues esto finalmente, digo, entonces son parámetros diferentes. Sí, es pobre, sí, hay pocas expectativas de crecimiento también. Ahora, para ellos justamente la fantasía que se ha vuelto el de los ucranianos, pues es ya, primero, en el momento que les dieron el régimen sin visa hace 2 o 3 años de la Unión Europea, ojo, régimen sin visa como lo tiene México, digamos, para ir 3 meses a Europa y estarte 3 meses viajando, pero para ellos significaba la posibilidad de ir a trabajar 3 meses de ilegal, ¿no? Y ganar el triple de lo que ganan en Ucrania y regresar después, y regresar a su país, digamos, ¿no? Entonces, para ellos eso fue una porción importante. Y ahorita que están dándole a los refugiados, se le está dando la posibilidad de a todos, les están dando un permiso de estancia de 1 año con derecho a trabajar. Obviamente mucha gente no lo va a pensar y y por eso mismo se están yendo en masa y se está hablando que yo calculo que van a llegar alrededor de 6 millones de refugiados, hasta el momento llevan más de 4. ¿No? Entonces, un poco para resumir la parte del conflicto, creo que acá va a haber 3 perdedores, ¿no? Digamos, 3 perdedores y 2 ganadores, ¿no? El primer perdedor, por supuesto, va a ser Ucrania, porque Ucrania, digamos, el país va a quedar digamos, va a perder alrededor del 40% de su Producto Interno Bruto. Ucrania ha vivido crisis tras crisis tras crisis. O sea, si uno ve la historia de Ucrania, simplemente después de la caída de la Unión Soviética, ha sido crisis tras crisis, desastre tras desastre, saqueo tras saqueo, un presidente peor que otro y peor que otro, y cada uno ha sido pésimo, ¿no? Entonces, el país va a quedar destruido, un tejido social todavía más fracturado, va a quedar con el cascarón de lo que quede, como quede, no lo sabemos todavía en cuál el acuerdo será, pues va a quedar sumamente dependiente de lo que le digan Estados Unidos y los europeos que tiene que hacer, o de lo que les diga Rusia, la parte que quede ocupada por Rusia. Entonces va a perder cualquier aspiración de autonomía y va a ser el principal perdedor. El segundo perdedor va a ser Rusia, porque Rusia, no tengo duda que tiene una gran posibilidad de conseguir militarmente, digamos, nunca fue su intención ocupar toda Ucrania, esto hay que dejarlo claro porque se ve, la intención era simplemente asegurar que Ucrania no tuviera, digamos, forzarles la mano en términos de la política exterior y política de defensa que va a tener Ucrania, ¿no? Entonces, y probablemente ocupar algunos territorios en el sureste, eso sí, que se va a definir conforme avance esto, pero el costo político y económico, que todavía no está claro, pues va a ser amplio, ¿no? Entonces eso que se verá en los próximos Por no meses. hablar de la imagen, ¿no? De Rusia en esta guerra de propaganda y de mediática. Claro, bueno, obviamente la imagen de Rusia pues ha sido sumamente atacada. Me da risa porque obviamente si bien Rusia pues sí siempre ha tenido un control de medios importante, pero en Europa se está reproduciendo mucho de esto al prohibir una cantidad de medios rusos, ¿no? Y a satanizar, digamos... O sea, están teniendo la lectura norteamericana Principalmente sí, pero han censurado, mira, han censurado de una manera exageradísima, ¿no? Profesores que no son filoputinianos ni nada, simplemente que han sido críticos de la OTAN, los han censurado, los han corrido, se prohibió Russia Today, que uno te puede gustar o no, pero es una claro, voz pero es un medio alternativa, oficial ruso, claro. Pero además, mira, no es y yo te digo, mira, yo he estado leyendo, bueno, cuando se podía ver Russia Today acá, porque ya no lo puedo ver, ya lo bloquearon acá, pero digamos, o sea, Russia Today mostraba opiniones críticas,
obviamente la línea la línea oficial era obviamente, digamos, se entiende, pero también mostraba posiciones críticas al conflicto y críticas hacia Rusia. En cambio, digamos, del otro lado es completamente satanizado y no se permite, o sea, en Europa es inmediatamente incendiariamente acusado a la persona que intenta mostrar una crítica hacia el discurso oficial o, digamos, mostrar la posición rusa. Entonces se perdió, digamos, toda esta cuestión, o sea, no es, a final de cuentas, digamos, es acá y yo lo que digo, yo creo que si uno es pacifista, tiene que ser crítico tanto de la OTAN como de Rusia al mismo tiempo, porque uno, digamos, si está por la paz, al final de cuentas tiene que entender que obviamente es muy condenable la invasión rusa, pero la OTAN tiene un amplio grado de responsabilidad que tiene que asumir, y si no queremos la paz, no hay que darles armas, no podemos decir queremos la paz, claro. y estoy dando dinero para... No, además, estratégicamente se comprende que la situación de Rusia, pues los rusos están entre la espada y la pared, tenían que actuar. Sí. Es que desde su lógica, ellos siempre manejan la cuestión del cerco, ¿no? La cuestión de que te están viendo cercados, de que están, y obviamente si vemos, no sé si lo tengo en esta presentación, la cuestión de la, no, que no lo tengo acá, pero de la expansión de la OTAN, pero bueno, tengo esta acá, ¿no? Que sería con los dos proyectos, digamos, cuál Ucrania va a quedar, pues esto todavía no lo sabemos, ya lo veremos un poco, es cómo quedará Ucrania, pero... Son los ganadores, ¿quiénes serían, Rolando? Ya dijiste los dos. Mira, no, y el tercer perdedor, ahí voy, pues son tres perdedores. El tercer perdedor es la Unión Europea. La Unión Europea, ¿por qué? Porque uno no ha contado como actor, es un cero a la izquierda, como actor político que decide, que opina, nada. Va a cargar con el peso de la reconstrucción, se va a tener que hacer cargo de 6 millones de refugiados, ¿no? Y a final de cuentas va a quedar supeditado completamente a lo que le diga Washington en política de defensa, algo que se estaba tratando de evitar en los últimos años y que Francia y Alemania muy tímidamente estaban tratando de romper y generar una política de defensa europea. Todo esto se va a acabar con esto. Los dos grandes ganadores, pues primero Estados Unidos, porque Estados Unidos, entre más dure el conflicto, más le conviene seguir proveyendo armas. Hay que recordar que el presupuesto militar de Estados Unidos es 11 veces el de Rusia, ¿no? Y obviamente para ellos, pues justamente les conviene, entre más larga la guerra, no mueren soldados estadounidenses, no hay riesgo para la población estadounidense. Entonces, justamente es perfecto, es un escenario en el cual ellos son los garantes, digamos, desde lejos de la seguridad y por otro lado están debilitando a Rusia, que es el objetivo principal, ¿no? En su confrontación, en este esquema de la triangulación de la confrontación con China y con Rusia, debilitan a Rusia y por otro lado ellos se mantienen inermes. Pero el segundo ganador, y por eso esto es importante, el segundo ganador que parece que no participa, pues sería China, ¿no? Porque justamente China están viendo atentamente, están estudiando los errores y los aciertos de la invasión, de la operación militar. Ellos muy probablemente habrá una confrontación militar en el Pacífico, probablemente por Taiwán o algún otro escenario, pero los chinos van con calma, los chinos no tienen prisa, los chinos no van a... China saben que tienen todavía que mejorar una parte, digamos, de su ejército, no han tenido guerras en más de 60 años y justamente... necesitan todavía, digamos, mejorar algunos detalles, pero están al pendiente, se siguen a apoyar a una Rusia sin romper con Occidente. Entonces eso les permite justamente quedarse en una posición ganadora en la cual su economía sigue creciendo, sus proyectos, digamos, su visión geopolítica del mundo, sobre todo en el Pacífico, sigue creciendo, se sigue expandiendo y no se arriesgaron y obligan además, digamos, queriendo o no, a que Rusia se vuelva ya mucho más dependiente de la relación con China, pero ya en esta vez, ya no como socios iguales, sino China como el socio mayor, ¿no? China como el socio mayor que le dice, a ver, estás conmigo porque no tienes otra opción. Entonces, justamente eso obliga a los rusos a tener como aliado estratégico a China, pero China con la posición dominante. Entonces, por eso China es también otro gran ganador de este esquema, ¿no? Entonces, eso, digamos, es más o menos fíjate, esto es lo que decíamos, varios, digo, no lo hacía solo yo, pero varios académicos, que el estatus de neutralidad era lo único que garantizaba la integridad territorial de Ucrania, ¿no? Y esto era lógico, digamos, lo habíamos dicho varios. ¿Esta presentación cuándo la habías preparado, Rolando? Esta me parece fue ¿Desde antes de la guerra? Sí, esta es del 2019, pero digamos, yo en mi libro yo lo publiqué también, o sea que lo escribí en el 2016,
decíamos, o sea, bueno, yo dije lo mismo y varios autores veníamos subrayando, pero yo lo recalqué mucho por las vivencias también que tuve, que si no había una neutralidad, era casi firmar, digamos, el desmoronamiento del país, porque por cómo era, porque Rusia no lo iba a permitir. Y esto, vamos, cualquiera que hubiera tenido un poquito de visión política lo hubiera, pero en este momento cuando las élites se dejan llevar por quién paga más, ¿no? Entonces, o quién te ofrece más, pues justamente el riesgo a ¿no? Entonces, digo, para no hacerla más largo, me paso ahora un poco a la parte deportiva para dar algunos... pero antes quisiera yo escuchar un comentario de Rusia. Dime. Ya nos dijiste Ucrania, creo que planteaste una radiografía muy buena, pero de Rusia, que es muy complejo. A ver, tu punto de vista, brevemente, lo más breve que se pueda. Mira, obviamente, yo quisiera ver algunos... Mira, ese es que en Rusia... digamos que Putin, la aceptación de Putin tiene una aceptación importante. No es tan amplia como la quieren presentar. Tiene las clases medias de San Petersburgo y Moscú, no les gusta Putin, digamos, han sido muy críticos. Es donde Navalny llegaba a tener una cierta aceptación. Entonces estamos hablando de los círculos intelectuales, los círculos liberales, a nivel estudiantes universitarios. En las grandes ciudades, la clase media, media alta, no les gusta el régimen, pero en general, digamos, el resto del país sí hay una importante aceptación. Seguramente, vamos a ver ahorita cómo pega la cuestión. Esto habría que dejarlo pasar, digamos, algunas... ¿No podríamos hablar de una dictadura formal? Mira, es que fíjate, es una situación, mira, yo no dudo que es autoritario, yo no lo categorizaría democrático. El concepto de dictadura es muy falaz. Yo respondería con la pregunta, ¿cualquier gobierno autoritario es una dictadura? ¿No? Buena Entonces pregunta. esa es una pregunta sobre la cual habría que reflexionar. Entonces, por ejemplo, sobre esto, el clásico PRI, digamos, de los años 40, 50, 70, 60, Es el era mejor autoritario, ejemplo. pero no era una dictadura. México no tuvo una dictadura militar como lo tuvieron los países del resto de América Latina, ¿no? Entonces hay muchos países de tinte autoritario que por supuesto no son democráticos, que no implica que sean una dictadura, ¿no? Entonces digo, podríamos ver a detalles, digamos, y yo creo que uno de los puntos importantes es qué aceptación tiene también por parte de la población, y creo que sí hay una parte importante insisto, habría que valorarlo, ¿no? Hoy estaba viendo justamente un sondeo que publicó la RAI, la cadena pública de televisión italiana, en la cual hablaban que un 60% de la población rusa apoya las operaciones, la operación especial, digamos, que como le llaman ellos no le llaman invasión, le llaman operación especial, que apoyan eso. Digo, es un sondeo de la RAI con una agencia independiente de las que están catalogadas en Rusia como agente extranjero, ¿no? Entonces, digamos que no es del régimen, pues. Entonces, digamos, habría que verificar los datos y todo, pero es un dato interesante, ¿no? Entonces, digo, insisto, yo desde el punto de vista moral y ético, obviamente es indefendible la cuestión de lo que está haciendo Rusia, pero digamos que la parte política, que es la que estudio, pues justamente sí, él tiene una parte de, digamos, apoyo que parece sólido y se va a ver en los próximos meses o no, porque, por ejemplo, según el impacto que tengan las sanciones, ¿no? La mitad de las sanciones son más, digamos, de forma, de discurso, ¿no? Digamos que sanciona simbólicas. A los gringos les encanta hacer este tipo de sanciones simbólicas que no sirven para nada. Que sancionar a la hija del ministro de no sé qué, o sea, la hija del ministro, o sea, ¿no? Que sancionar al general no sé qué de que le quitan su visa de Estados Unidos, ¿no? O sea no es prohibir las inversiones en el Donbass, como si ya estuviera Elon Musk esperando para invertir en el Donbass inmediatamente, ¿no? Como si fuera, ¿no? Entonces digo, son cosas. Claro, hay otras que sí pegan y sobre todo las cuestiones, las del sector bancario y las de algunas transnacionales, y vamos a ver qué tanto se vincula con la cuestión del gas, que lo del gas ha estado mucho menos vinculado porque Alemania se resistió. Entonces una vez eso, por supuesto que a muchos, digamos, de los rusos, a la clase media rusa, el hecho de no poder ir libremente a Europa o algo, que tampoco les han quitado, no les han quitado tampoco el derecho a visas turísticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces eso... sí, se habló, pero no se hizo, digamos, el querer prohibir, digamos, las visas turísticas para los rusos. Entonces, fue, digamos, hay que ver a mediano plazo el impacto que tiene,
Por supuesto, también Putin no ha dejado claro en términos de quién será un sucesor, entonces, por supuesto, se puede hablar de varios aspectos de Putin, de cómo llegó y cómo, que entonces eso todavía, yo dejaría algunos meses para ver cómo se asientan este tipo de sanciones, cómo se adapta Rusia, porque Rusia, por supuesto, es claro que ya había un plan de cómo reaccionar delante de las sanciones, Claro. o sea, obviamente no los... Fíjate que a propósito de los tiempos, tienes toda la razón, ese es uno de los grandes problemas que hay en muchos análisis que se hacen en México, que se hacen sobre las rodillas, ¿no? Sin tener todavía un panorama, sin esperar un poco a que las cosas vayan tomando forma. Sí, claro. Y bueno, pasemos al deporte, estimado Rolando, para escuchar a nuestros otros colegas. Dinos tu opinión sobre cómo afecta esto al deporte. Creo que ya es un panorama muy bueno. Haremos seguramente otra actividad para que presentes tu libro acá, pero a ver, te escuchamos. Mira, hago un rapidísimo en 2-3 minutos. Quiero mencionar una cuestión sobre el no reconocimiento en el deporte, porque esto, digamos, porque yo sí creo que está súper vinculado, no se puede separar política y deporte, digamos. Los Juegos Olímpicos de la era antigua eran también un evento político, ¿no? Por supuesto, siempre han sido un elemento, o sea, la política nunca ha estado fuera, digamos, ¿no? Entonces esto, quería nada más mencionar un caso interesante sobre el reconocimiento en el deporte, que mientras tenemos que Naciones Unidas tiene 193 miembros, la UNESCO tiene 195, el Comité Olímpico Internacional tiene 206 miembros, ¿no? Entonces estamos viendo que ya esto, y eso incluye Palestina, países no reconocidos, territorios de Estados Unidos, territorios británicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos también, espérame, voy a otra cosa acá, varios países no reconocidos, por ejemplo, que no están, bueno, esto es una lista de países no reconocidos, algunos sí tienen representaciones deportivas, otros no. Y el ejemplo de FIFA, la vaguedad de FIFA con la cual, y FIFA incluso tiene 211 miembros, ¿no? Y FIFA dice, cualquier asociación que sea responsable de supervisar el fútbol, ¿no? O sea, pues casi cualquiera, ¿no? Y permiten que la Gran Bretaña tenga 4, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, veremos que el voleibol tiene 221, atletismo 215, FIBA 213, ¿no? Entonces, digo, hay una nos muestra esta cuestión del deporte, pues cada quien en este enfoque, que es un detalle, como es el reconocimiento, y bueno, el más complejo, que es la Gran Bretaña, del que no hablo ahora, entonces, pues vemos que hay, pues por supuesto que hay un juego político, ¿no? De que por supuesto cada quien, bueno, y sobre esto, ¿cómo lo voy a vincular con lo de las sanciones? ¿Qué criterio hay? Pues que no hay criterio, ¿no? O sea, porque para la cuestión del reconocimiento, ¿el criterio cuál es? ¿Que sean miembros de Naciones Unidas? No. Miembros de Naciones Unidas y observadores, tampoco, ¿no? Observadores y países parcialmente reconocidos, no. Que tengan control sobre su territorio, no, tampoco. Es simplemente una cuestión de geopolítica, ¿no? Y que justamente de las posiciones de poder dominantes en el momento que se da ese reconocimiento, ¿no? Y eso es lo que ha permitido que se vean a veces que uno, pues bueno, diga, pues se haga la idea de que Puerto Rico es país, o que Gales es un país, o que justamente o Polinesia Francesa es un país, porque uno los ve participando, ¿no? Y dice, bueno, ¿y estos qué? Dice, bueno, y esto sí, y Cataluña, ¿por qué no? ¿No? Entonces, digamos, o por ejemplo, o Abjasia, ¿por qué no? ¿No? Entonces eso hay, porque justamente hay una cuestión de cómo hay la geopolítica permeado a las instituciones deportivas, ¿no? Entonces esto tendencialmente sí ha habido digamos, desde el punto de vista occidental, quien tiene las posiciones, va vinculado a quien tiene las posiciones de poder, y espérame, voy acá, no, esta la dejo acá, y vamos a, espérame, no, pero, Estamos viendo la presentación original que nos pusiste, no sé si pusiste otra cosa en pantalla. Es que no sé, es que ya la verdad no sé dónde. Tienes que dejar de compartir dejar de compartir y volver a compartir la otra. No, más bien, es que, ya es que me fíjate, más bien quería regresar a mí, pero ahorita, bueno, pues regresarme a verme yo mismo, pero ustedes, pues ya quitar la presentación, pero no sé, bueno, ahí lo dejo así. Mira, no importa. La cuestión es que, digo, para concluir e irme a la parte de las sanciones en Ucrania, que quería decir esto, que todo va ligado a la coyuntura de relaciones de poder en el principio. ¿Por qué a la Unión Soviética no se le sancionó deportivamente en el 1979 cuando invadió Afganistán? Sí hubo un boicot, pero hubo un boicot que fue igualado de manera, digamos, paralela por parte de los soviéticos y aliados en el 84, ¿no? Entonces, ¿por qué a Estados Unidos nunca se le ha sancionado? ¿Quién ha sancionado a Estados Unidos por todas las invasiones que han hecho? Absolutamente nadie, ¿no? Entonces, todo va, digo, y en este momento, por supuesto, Rusia ya no tiene una posición de poder. Si uno ve, digamos, la historia de las sanciones, los países más sancionados, digamos, en los años
en los últimos 30, 40 años. Estamos hablando de Sudáfrica, que Sudáfrica tuvo una amplia ola de sanciones, digamos, hasta que cancelaron la política de apartheid. Fue, digamos, era el común denominador en los años 70 y 80 que Sudáfrica estaba siempre sancionado por la cuestión del apartheid. Después, en los años 90 fue Yugoslavia, ¿no? Digamos, Yugoslavia se convirtió en el chivo expiatorio de, digamos, de las sanciones. Y bueno, actualmente Rusia, en el cual sí se dio, pero además de manera, digamos, tajante, sin decir, a ver, el criterio es este, porque no es la única guerra que hay en este mundo. Digo, no, insisto, a ver, no defiendo la invasión, no es absolutamente, no, es simplemente mostrar que no hay igualdad de criterios aplicables, claro. ¿No? Porque es justamente, a ver, la cuestión en Siria, donde han intervenido todos, han bombardeado todos, Estados Unidos, Rusia, etcétera, ahí no pasó nada, ¿no? La actividad militar de Arabia Saudita en Yemen, verdaderamente sangrienta, y ya lleva ya mucho tiempo, absolutamente nada. Por no hablar de Israel, ¿no? Y bueno, por supuesto, el ejemplo más claro, digamos, la política, digamos, de Israel hacia el territorio palestino, entonces, absolutamente ninguna sanción. Entonces, digo, esto nos muestra que justamente todo va vinculado a la correlación de fuerzas y a la relación de la parte de poder en ese momento. No hay establecido, no se ha querido establecer un criterio, y así como lo veíamos en la cuestión del no reconocimiento, ¿no? Justamente de la misma manera que el no reconocimiento va ligado a, pues, a quién conviene no reconocer según, digamos, el contexto de fuerzas geopolítico, ¿no? Y justamente con China no se han metido, por ejemplo, con China muy tímidamente vimos ahora en el caso de la WTA, y solo de la WTA, ni siquiera la Federación Internacional de Tenis, que digamos, le quitaron eventos, ¿no? Por la cuestión del atleta que había sufrido acoso sexual por parte de un miembro del Politburó del Partido Comunista Chino, ¿no? Pero fue nada más la WTA, no sancionaron a China de participar, digamos, no le quitaron esto, o sea, realmente le quitaron las sedes, ¿no? Entonces fue una cosa muy delicada, si uno quiere así. ¿Por qué? Porque China tiene otra posición, digamos, de poder. Entonces esto justamente acá, en este momento, digamos, se dejaron llevar en masa, ¿no? Y a veces, insisto, no sé. Sin pensarlo, ¿no? Muchas veces de manera automática, como un gesto de, entre comillas, de protesta, de libertad, no sé cómo llamarle, ya nos dirán nuestros colegas. Exacto, entonces justamente pues fue, digamos, complicado porque al no haber criterio se generan cosas como que se canceló, por ejemplo, hubo directores de ópera, de ballet, de teatro que los empezaron a decir no te tienes que ir, o tienes que condenar a Putin públicamente, o te quito el puesto, ¿no? Sancionar atletas en lo individual, quitar representación, no hubo un criterio, y esta ausencia de criterio se convirtió ya en perseguir a los atletas que salían, digamos, que al final salieron siendo los más, bueno, digamos, no es, esta falta de criterio pues se vuelve un problema, ¿no? Justamente sí, lo que le pasó a Mazepin, que se leyó como en la Fórmula 1 se leyó así como de inmediato, es por el tema de la invasión o la operación rusa en Ucrania, ¿no? Es que en todos lados hubo cosas que justamente, y fueron diferentes en cada lugar, ¿no? Porque, por ejemplo, en el fútbol ni siquiera lo tenían claro, ¿no? Porque el primero dice Polonia, yo no voy a jugar contra Rusia por la eliminatoria. Y dicen, pero después ya dicen, no, mejor lo sacamos, ¿no? Y así, y a cada quien, y algunos dicen, no, bueno, no lo sacamos, pero no compiten con su bandera. Y en algunos sí, y en otros no, y al final no hubo una igualdad de criterios, ni tampoco de lo que se puede o no se puede hacer, digamos, en términos, no, políticos, ¿no? Entonces, justamente ahí esa falta pues, nos hace ver que según cómo está la correlación de fuerzas, y en este momento la correlación de fuerzas en Europa, ¿no? O en el mundo occidental, pues por supuesto es generar de condena total a la invasión. Entonces, justamente se amplía todos los espectros, y en los cuales, pues, por supuesto, los deportistas salen perjudicados, ¿no? Entonces, acá, por esta falta de criterio, ¿no? Si hubiera una falta de criterio que diga, a ver, si un país invade a otro, digamos, sin tener la aprobación de Naciones Unidas, eso ya es un criterio establecido, va a estar sancionado. Pero ese criterio oficialmente no existe, porque si hubiera ese criterio, pues entonces hubieran sido sancionados tantas veces. Sí, acá se dio el caso de, ¿en qué torneo de tenis fue?
En Monterrey, ¿dónde fue que no querían jugar con las tenistas rusas, no? Ah, bueno, Monterrey justamente también, aparte Que de las también fue tenistas rusas, absurdo, o sea, ¿qué tiene que ver, no? De inmediato una reacción muy visceral quizá, ¿no? No tiene nada que ver las tenistas rusas profesionales con lo que está haciendo Putin y se ocupa claro, eso, ¿no? y que además, curiosamente, yo puedo asegurar que el 80% de los deportistas rusos son contrarios a la invasión, o sea, por supuesto, no es general, como te decía, las clases medias altas, digamos, de ciudad, o sea, son todos contrarios a la guerra y justamente es pero digo, acá era una cuestión que había, era necesidad, y por eso las sanciones, no había que necesidad hacer visibilidad. Las sanciones sirven, porque las sanciones políticamente no sirven casi para nada, y esto está demostrado que en general, veamos el país más sancionado del mundo, que es Corea del Norte, que se ha conseguido con sanciones, nada, ¿no? Entonces, pero las sanciones sirven para dar a visibilidad y hacer, da a entender que estás haciendo algo, ¿no? Entonces es como decir, nos preocupamos porque estamos poniendo, o sea, ¿cuántas sanciones le pusieron al régimen de Maduro? Y ahí sigue. ¿Cuántas sanciones ha tenido Corea del Norte? Claro, Y ahí sigue. Bueno, claro, no, no claro. es, eso no es, digamos, lo único que hace es endurecer más, sobre todo en el caso de gobiernos autoritarios, lo único que hace es endurecerlos aún más, ¿no? Y la van a agarrar todavía más contra la población y tener un esquema mucho más vertical y mucho más represivo al interno. O sea, eso es lo único que pueden conseguir, pero en general, digamos, estamos hablando de poquísimos casos, digo, funcionantes, ¿no? Entonces acá no era el punto. Y te digo, acá fuera de un criterio, pues por supuesto es lo que habría que generar la pregunta, ¿no? Entonces yo creo que ahí en este sentido sí es importante que haya, que se discuta, que se generen esquemas en los cuales decir, a ver, establezcamos un criterio, digamos, de cómo se va a sancionar, ¿no? Bueno, pero y por eso te digo, desde el reconocimiento, quién puede participar y quién no, qué países pueden participar y Claro. qué no, cuál es pero un criterio que no esté basado sobre, digamos, relaciones de poder o relaciones de quiénes son amigos de Estados Sí, Unidos en y quiénes bloque, ¿no? no, Los de la en OTAN. bloque. Vale, perfecto, Exacto. estimado Rolando. Yo creo que te parece, vamos a escuchar Sí, a los sí, sí, sí. colegas No, y ya, al perdón, final hacemos. me alargué, pero digamos, igual, No, está bien, muy bien. Creo que nos ilustras bastante bien. Digo, al fin y al cabo, tú estás allá, has sí, sí. estudiado esto muy a fondo. Daremos pie para otra presentación de tu libro ya Perfecto, con más calma, pero creo que fue muy perfecto, bueno lo que nos dijiste, así que perfecto, perfecto. agradecidos. Perfecto, perfecto. Si te Está, parece, Hugo, pasamos entonces ahora con nuestro querido Farid Barquet para que nos diga sus puntos de vista. Adelante. Sí, adelante, adelante. Muchísimas gracias a la Universidad Iberoamericana, a sus campi de Puebla y de la Ciudad de México. Muchísimas gracias a Hugo León y a José Samuel Martínez, siempre entusiastas organizadores de este tipo de actividades a través del Centro Norbert Elías. Un honor estar con Eder, con Jorge, con Hugo, desde luego, también con Samuel y por supuesto, pues muy contento de haber escuchado esta magnífica disertación a cargo de Rolando Dromundo, que creo que en pocos minutos nos ha puesto un panorama general que sirve como un marco de referencia para reflexionar sobre el deporte y la guerra. Yo quisiera retomar un concepto que off the record, antes de que iniciara la transmisión, mencionó Hugo León, que es el concepto del soft power, ese poder blando que detentan las grandes organizaciones internacionales del deporte, que valiéndose del poder de convocatoria que tienen las disciplinas deportivas, destacadamente el fútbol por su condición de disciplina universal que se juega literalmente en todo rincón del planeta, ¿no? Pues ese poder simbólico, diría Pierre Bourdieu, que funciona como un aura que recubre al fútbol, pues es utilizado en el contexto de la guerra para generar una presión, como ya lo dijo el propio Rolando también, para visibilizar la condena internacional a una acción militar. Creo que más allá de hablar de la relación entre la política y el deporte, creo que hay un punto de cruce, hay un punto de intersección entre la política y el deporte que tiene que ver con los megaeventos deportivos, cuando existe un malestar o un franco rechazo
a regímenes políticos, sobre todo a regímenes dictatoriales. Ya se mencionó aquí el caso de Sudáfrica en los años 60, que incluso por iniciativa de un mexicano, de un militar, Jesús Clark Flores, se vetó a Sudáfrica de poder participar en los Juegos Olímpicos de México en su condición de vicepresidente del Comité Olímpico. Clark Flores impulsó esa medida para repudiar al régimen racista del apartheid. Existen algunos otros hechos similares. Hubo una tentativa de boicot al Mundial de Argentina 1978 a través de un movimiento que se gestó en Europa y que tuvo importante eco en Francia para que las selecciones europeas, destacadamente la selección francesa, se abstuvieran de acudir al Mundial de Argentina en rechazo a la dictadura que desde 1976 encabezaba Jorge Rafael Videla en el país sudamericano. Es decir, estas acciones no son nuevas, pero sí tiene un cariz peculiar lo que estamos viviendo. En primer lugar, porque no proviene de sectores de la intelectualidad o de refugiados políticos. Se trata de la Federación Internacional de Fútbol, se trata de organizadores de eventos deportivos que concentran una gran audiencia, son los que están tomando estas acciones. Creo que no se puede en el caso de la FIFA desvincular a esta acción de suspender de cualquier competencia a clubes o a representativos nacionales, las ramas varonil y femenil, de la Federación Rusa. Creo que no se puede desvincular esa sanción que, como ya muy bien dijo Rolando, son sanciones, acciones que se tomaron en una absoluta discrecionalidad sin que dentro de la normativa que rige al deporte internacional hubiera, digamos, parámetros para poder fundar en algún parámetro, valga la redundancia, objetivo, la imposición de esas sanciones. Creo que no se puede desvincular esta acción de la FIFA de la crisis de legitimidad, de la crisis de credibilidad que viene arrastrando FIFA desde hace poco más de un lustro por el llamado escándalo FIFA Gate. Creo que más allá de analizar las sanciones y sin yo querer deslegitimarlas o desestimarlas, creo que la FIFA está aprovechando la coyuntura para lavar en mucho su imagen. Es decir, no podemos perder de vista que el régimen o que el país al que hoy le impide competir a través de sus representativos nacionales y de sus clubes es el país precisamente donde se organizó la más reciente Copa del Mundo. Parece que la guerra, para decirlo de manera quizá muy llana, no quiero sonar simplista, pero parece que le permite a la FIFA esgrimir un discurso políticamente correcto, ¿no? Rodeado con el aura positiva del pacifismo, cuando en el fondo lo que quiere es restablecer una imagen que quedó muy deteriorada por los escándalos de sobornos que involucran a varios de sus dirigentes. Y hay un aspecto que ya lo mencionó en su intervención Rolando, que me parece que son daños colaterales por aquella eufemística expresión que llegó a usar Condoleezza Rice a propósito de otra guerra. Creo que entre los daños colaterales de esta guerra están los casos de los atletas en lo individual, de los deportistas, que están viendo truncadas sus trayectorias. Como sabemos, el deporte, a diferencia de otros ámbitos de la vida, tiene citas periódicas que es hacia las que dirigen toda su preparación y su entrenamiento los deportistas. Y por un factor que los excede, que los supera y que en modo alguno puede estar bajo su control, que es, como ya lo ha dicho Rolando, una conflagración de
carácter geopolítico, pues están viendo, yo diría, no solo afectadas, dañadas de tajo, todas esas vidas, porque son auténticas historias de vida. Ya bien lo dijo Rolando, hay personas que están pereciendo, que están muriendo en la guerra, pero creo que también debiera alumbrarse esta dimensión de daño al plan de vida de atletas que, insisto, pues en tanto personas, en tanto individuos, no pueden ser responsabilizados por algo que, como ya dije, los supera y los excede. Yo en principio estoy a favor de que el mundo del deporte se manifieste y tome postura frente a las conflagraciones. Creo que aquí regreso y retomo lo que ha mencionado Hugo León. Ese soft power ojalá sea puesto siempre al servicio de la paz, pero creo también que es muy delicado que este poder de convocatoria del fútbol pueda estar siendo utilizado con fines políticos propagandísticos. Creo que si algo atraviesa a la Carta Olímpica, por ejemplo, es esta idea del barón Pierre de Coubertin de que hay una suerte de monopolio, de control sobre el uso de las reglas de las distintas disciplinas deportivas, precisamente para salvar los conflictos políticos, o que ahí donde haya un régimen autoritario, no democrático, incluso totalitario, las personas, los habitantes de los países puedan seguir practicando esas disciplinas. Entonces, sí creo que debe haber un uso muy dosificado de estas sanciones, yo diría de estas represalias, porque como ya bien dijo Rolando, al no haber un parámetro, no existir un castigo institucionalizado, se vuelve discrecional, y como hoy pueden ser las suspensiones de las elecciones, mañana podría ser casi cualquier otra. Es decir, me parece que ahí se abre una ventana de riesgo. No sé qué piensen Eder, los compañeros, de que mañana pueda haber un uso ya no para las guerras, sino para execrar a tal o cual régimen, y entonces, valga la expresión, se abre una caja de Pandora. Por mí sería cuanto, José Samuel y todos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Farid. Le cedemos la palabra al maestro Vadillo Nieto para algunos comentarios y luego a Eder. Adelante, Vadillo Nieto. Gracias, Máster Samuel. Muy buenas tardes a todos. Un gusto poderles saludar. Hugo, te saludo ya un ratito sin saber de ti. Me da mucho gusto volverte a encontrar. Desde luego también agradecerte, Samuel, la invitación. Y bueno, pues felicitar tanto a Rolando como también a Farid por sus intervenciones, y agradecer que pues, nos estén compartiendo el conocimiento y también clarificando muchos puntos relacionados con lo que involucra este conflicto, y desde luego el impacto que tiene en la parte política, en la parte diplomática, en la parte de negocio, etcétera. Trataré de ser muy breve y me gustaría poderles compartir a lo largo de los próximos minutitos algunos planteamientos, algunos datos que he ido recopilando. Y a propósito de que esta charla lleva por título Deporte Negocio, pues esto de lo que platicaré con ustedes tiene que ver justamente con la parte del negocio y lo que ha venido ocurriendo en esta, pues vamos a decirlo, en este conflicto, cómo afecta a la industria del deporte, no solamente la del deporte espectáculo, la de los grandes eventos, la de las grandes ligas deportivas, sino también algunos otros datos que he encontrado de cómo también la industria deportiva en general empieza a sentir o empieza a sufrir las consecuencias económicamente hablando de este conflicto. Entonces, si me permites, maestro, voy a compartir pantalla. Adelante, Jorge, sí. Y me dice si lo pueden ver, por favor. Muchas gracias. Vamos a ver. De hecho, si me permiten, voy a apagar un poco mi cámara para que no se haga un poco más lenta mi computadora y poder compartir sin mayor problema la presentación. A ver si ahí está ya.
Me dicen de favor si la pueden ver. Ya está, Creo ya la que ahí vemos. está ya. Ya la vemos. Perfecto, muy bien. Bueno, pues este impacto del que les he venido hablando y que tiene que ver desde luego con distintas compañías y desde luego también que a su vez dan lugar a distintas marcas, tanto de productos como de servicios, que se han venido involucrando, invirtiendo en el deporte, en la industria deportiva, principalmente en los grandes mega eventos, en los grandes equipos, en los grandes escenarios. Hay en juego cualquier cantidad de dinero, como pues podemos suponer. Algunos datos de lo que ha ocurrido a lo largo de este mes, a partir del 23 de febrero, que fue cuando comenzó la invasión de Rusia a Ucrania. Sabemos perfectamente que esto trajo modificaciones a los calendarios de competiciones, trajo modificaciones desde luego en materia de cancelación de eventos, y ahí está, por ejemplo, el Gran Premio de Sochi, que se iba a llevar a cabo en Rusia como parte de la temporada 2022 de la Fórmula 1, y que ya no va a ser. Y una de las primeras reacciones de los organismos rectores del deporte mundial, que vaya que han conformado un auténtico bloque para, en estos tiempos de cultura de cancelación, pues justamente cancelar a Rusia, cancelar su bandera, cancelar sus patrocinadores, cancelar a sus equipos de alguna manera, cancelar a sus deportistas, cancelar su himno, su identidad, sus colores, etc. Y en esta reacción masiva que se dio justamente como parte de la comunidad deportiva internacional, los grandes organismos del deporte internacional, sabemos que la UEFA, propietaria de la Champions League, la Liga de Campeones, ya tenía agendado un compromiso que sería la gran final en San Petersburgo, que sería pues la culminación de esta temporada 2022. Con base en lo que ha venido ocurriendo, pues obviamente esto se tuvo que modificar. La final de la Champions League, por decisión de la UEFA, obviamente se mudó a París o se mudará a París. Y esto obviamente es apenas una parte de las consecuencias que tiene esto en materia de organización de eventos. Y esto también trae un contexto en el cual pues yo les mencionaba que hay bastante dinero en juego. 340 millones de euros nada más en las relaciones comerciales que tanto Rusia como Ucrania llevan con la Unión Europea en cuanto a temas de equipamiento deportivo. Y si a eso le podemos agregar alrededor de 700 millones también de euros, que están repartidos en rubros como la venta de derechos audiovisuales, entiéndase principalmente los derechos de transmisión a través de la televisión y quizá ya también a través de plataformas de streaming. Y también dentro de este rubro, o dentro de esto está contemplado el rubro, de los patrocinios deportivos, donde ya les comentaba que hay marcas y compañías como Gazprom, como OneXBet, que son empresas rusas, obviamente que han invertido su dinero en el deporte, y Gazprom ha sido uno de los grandes aliados comerciales de la UEFA desde hace al menos unos 4 o 5 años, y también ha sido aliado entre otros del Schalke 04, este equipo alemán que juega en la Bundesliga. ¿Qué pasa con estas empresas? ¿Qué pasa con estas marcas? ¿Cuáles son las afectaciones al negocio, a la reputación, a la imagen, a su salud de marca, etcétera? Bueno, pues obviamente podemos inferir que el impacto es fuerte. Por otra parte, en la industria del fútbol espectáculo, tenemos lo que ha ocurrido con el Chelsea, este equipo inglés que ha sido propiedad del multimillonario ruso Roman Abramovich, y que a raíz de lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, Roman Abramovich pues prácticamente también ya fue vetado, y no solo por la Liga Premier, sino por el propio gobierno de Inglaterra, por el propio gobierno del Reino Unido, al grado prácticamente de presionarlo, cancelar sus cuentas bancarias, impedir que el Chelsea haga movimiento entre sus activos, compra y venta de jugadores, y desde luego también con las correspondientes consecuencias para los patrocinadores. Lo que estamos viendo en pantalla es un statement, es un comunicado que emitió Roman Abramovich. Apenas comenzó esa presión por parte del gobierno de Inglaterra y de la Liga Premier para orillarlo a que se desprendiera de los manejos administrativos del control del Chelsea
Y Roman Abramovich anunció, como podemos ver, que pues prácticamente el control se lo estaría cediendo a la fundación benéfica del Chelsea, que llevará o que está llevando desde hace algunas semanas ya, o está comenzando a llevar toda la administración de lo que es el club. No solamente el primer equipo, sino también, pues, evidentemente, categorías inferiores, equipo femenil, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí obviamente el hecho de que Roman Abramovich, un personaje del cual no se puede entender la historia del Chelsea, sobre todo después de su llegada, porque pues, todas las personas que gusten del fútbol tienen perfectamente identificado que el Chelsea es otro equipo, es otra institución después de que llegó Roman Abramovich, porque se convirtió en un equipo protagonista en la Liga Premier y también en la Champions League de Europa. Se convirtió en un equipo multicampeón, protagonista, exitoso, gracias a las grandes inyecciones de capital que Roman Abramovich comenzó a hacer. Y los grandes fichajes de jugadores, desde luego. Bueno, pues ahí tenemos otra de las consecuencias. Lo que les mencionaba hace un momento, la relación obviamente entre Gazprom, este gran holding, este gran corporativo ruso, imponente, impactante en cuanto a su economía, con un poder tremendo en cuanto a lo que es obviamente la generación y la comercialización de gas. Y hay que decirlo también, uno de los grandes proveedores de este energético, no solo para la propia Rusia, sino para el resto de Europa. Mucho se ha hablado en todas estas semanas de conflicto armado entre ambos países, de las distintas afectaciones que hay en materia, insisto, diplomática, política, comercial, económica, etcétera. Pero quizás son pocos las personas que han hablado y que han puesto sobre la mesa lo que involucra que Rusia, como un gigante no solamente petrolero, sino también como un gigante en el mercado y en la industria del gas natural a nivel Europa y a nivel mundial, lo que podría ocurrir si en algún momento dado los rusos, valga la expresión, pues cierran la llave del gas y pues imagínense, podrían dejar a una buena parte de Europa pues prácticamente sin la energía pues para calentar sus alimentos, para tener el agua caliente para bañarse, qué sé yo. Esto evidentemente nos deja ver que el problema es mucho más complejo de lo que se ve y que tiene cualquier cantidad de afectaciones en distintos ámbitos, en distintas industrias. El caso de Gazprom, que venía llevando una relación importante con el Schalke 04 de la Bundesliga, bueno, pues Schalke se unió obviamente a todas estas protestas simbólicas, a todas estas acciones, para vetar prácticamente todo lo que tuviera que ver con Rusia, y decidió, de buenas a primeras, de manera unilateral, prescindir o retirar de su camiseta la identidad gráfica, entiéndase, o como coloquialmente se le llamaría, el logotipo de Gazprom. Y desde luego esto también afecta porque pues es una marca que empieza a perder el famoso exposure en términos mercadológicos, deja de ser vista, deja de ser visible, deja de llegarle a las audiencias y bueno, pues en mayor o menor medida esto tiene repercusiones. Caso similar con lo que ocurre con la aerolínea también de Rusia, Aeroflot, que también ha venido teniendo un vínculo de patrocinio con el Manchester United, y que también, siguiendo los pasos del Schalke 04, el Man U retiró el patrocinio de su camiseta y pues prácticamente está desconociendo el vínculo que hay con esta aerolínea rusa. Una de las siguientes acciones que este club de Inglaterra tomó fue que pues decidieron cambiar de aerolínea, ya no viajar más por Aeroflot, y que como parte de la etapa de octavos de final de la Champions League, pues en su viaje a Madrid decidieron irse con otra aerolínea. Parte, insisto, de lo que ha involucrado esto. Para avanzar un poco más rápido, pues tenemos aquí inclusive algo de lo que ha ocurrido y esto me va a permitir conectar con un dato muy interesante que voy a exponer dentro de un momentito. La reacción de los polacos o del fútbol polaco al conflicto armado. Tenemos en pantalla dos posicionamientos, tanto del presidente de la Federación de Fútbol de Polonia, como de una de las grandes estrellas de la selección de este país, y desde luego de las grandes estrellas del fútbol mundial y europeo, como es Robert Lewandowski.
dejando en claro obviamente que no iban a consentir de alguna manera o no iban a hacer de cuenta que no estaba pasando nada con esta invasión rusa a Ucrania. Sabemos que Polonia, que recientemente se clasificó ya al Mundial de Qatar, pues se negó prácticamente a jugar en territorio ruso, al igual que también se negó la República Checa, se negó la selección de Suecia a estarse eliminando con la selección de Rusia. Y si bien es cierto que dejan muy en claro que los aficionados y los propios futbolistas rusos son los menos culpables, los menos responsables, pues dejaron en claro el mensaje de que al menos ellos, como entidad del fútbol de Polonia, pues no podían hacerse o no podían mirar para otro lado, ni podían quedarse cruzados de brazos. También las correspondientes reacciones, insisto, que ha tenido esto. Rápidamente, bueno, pues simplemente mencionar en el caso del deporte motor de la Fórmula 1, dos empresas que han venido teniendo igual una relación importante con algunas propiedades dentro de la Fórmula 1. El caso de BTV, un grupo financiero que estaba respaldando, desde luego económicamente hablando, de manera muy fuerte el Gran Premio de Rusia, que insisto, pues ya se canceló para esta temporada 2022. Y por otra parte también el caso de esta empresa, Kaspersky, que todos conocemos como es el proveedor de soluciones informáticas para seguridad, antivirus, etcétera, que ha venido también teniendo una relación comercial, una relación de patrocinio con Ferrari, y que si bien es cierto que al menos hasta donde yo tengo conocimiento, Ferrari no se ha pronunciado como tal respecto del origen ruso de esta empresa Kaspersky, pues no nos extrañe si en algún momento dado este vínculo contractual de patrocinio llegase a terminar, si no es que ya terminó. Ahora, este es el punto al que quería llegar rápidamente, y por eso hace un par de minutos les decía, hablando justamente de Polonia, hablábamos hace un momento de lo que ocurre desde el fútbol espectáculo, pero aquí es un dato que a mí me parece interesantísimo, y este dato viene tanto de la fuente Eurostat como de una página web llamada 2Playbook, y ustedes lo pueden googlear y lo pueden encontrar sin ningún problema. Dejamos de lado un momento el deporte de espectáculo, nada más para poner sobre la mesa una reflexión de lo que ocurre en otras industrias del deporte, como puede ser lo que es el sector de los artículos deportivos para la práctica deportiva, todo lo que pues prácticamente son pues balones, ropa, calzado, artefactos tecnológicos, etcétera. Esta gráfica a mí me parece contundente, y si bien es cierto que nos habla de hace 2 años, en el mundo casi prepandemia, en el 2020, o en el mundo ya pandémico, la relación o el movimiento económico que Rusia generaba hacia el resto de Europa con la exportación de artículos deportivos. Y vean quién es su socio principal o su cliente principal. Nada más ni nada menos que Polonia, con más de 30 millones de euros en aquel año, insisto, por concepto de artículos deportivos, que Rusia había exportado a aquel país. Y como podemos ver también, bueno, pues están otros países como Italia, Chipre, España, Alemania, en menor medida clientes. ¿Qué pasa con las empresas rusas, independientemente si son grandes, pequeñas o medianas, que viven obviamente o cuyo negocio principal pues obviamente es la venta de artículos deportivos, no solamente dentro de territorio ruso, sino también hacia otros países? Desde luego estas empresas, independientemente de su tamaño, también están y estarán pues sintiendo las consecuencias de este conflicto. Reitero, a mí me llamó mucho la atención el tema de que Polonia es Y es un dato, este es un muy buen dato, la verdad está muy interesante este dato. Jorge, para ir pidiéndole a nuestros colegas que vayan haciendo preguntas o comentarios, si quieres ir cerrando. Sí, de hecho ya nada más con este slide cierro mi intervención. Nada más, independientemente del dato que estaba en la gráfica anterior, aquí nada más poner sobre la mesa otros 2 datos. Lo que Rusia exporta en promedio anualmente en materia de artículos deportivos, 201 millones de euros. ¿Y qué pasa con Ucrania? Porque hablamos más de Rusia a veces de repente que de Ucrania. Bueno, pues en el caso de Ucrania, pues aunque es menor el volumen económico que se genera en materia de exportación, pero ahí están 54 millones de euros.
Entonces, bueno, pues con esto reitero, dejo de compartir pantalla. Y con esto, bueno, pues he querido poner sobre la mesa algunos puntos para abordar desde otra perspectiva lo que ocurre en este conflicto. Muy bien, muchas gracias por los datos, muy interesantes. Bueno, No, para gracias por cerrar la invitación. esta ronda de intervenciones y anunciándoles que nos estaremos despidiendo como 4:30, por si alguien tiene clase a las 4, pues lo comprendemos. Ahorita vamos a darle la palabra a Eder Domínguez y después hacemos una ronda final de reflexiones. Calculo yo que terminaremos en media hora más o menos. ¿Estás de acuerdo, Hugo? Perfecto. Adelante, estimado Eder. Eder, te escuchamos. Hola Samuel, gracias. Bueno, yo también quería agradecer como la invitación a participar con personas tan excelentes. La verdad es que tomé bastantes apuntes y que después voy a estudiar porque yo todavía estoy como en esa etapa de aprendizaje, ¿no? No tanto de explicación. Entonces, bueno, cuando me invitaste a hablar desde la sociología, yo pensaba que se puede decir desde la sociología. Bueno, la sociología siempre es como una de esas ciencias que espera un poco, ¿no? No habla al calor de los acontecimientos, sino que espera. Y después de eso empieza como a establecer como relaciones y explicaciones un poco, por decirlo así, más claras cuando ya han sucedido las cosas. Sin embargo, como yo lo que quisiera poner mi primera afirmación es, yo lo que pensaba es, bueno, es el deporte, a pesar de que va a tener repercusiones en su interior y en muchos, se va a perder un poco de capital, van a haber eventos que se van a dejar de realizar. Yo pensaba que el deporte no es ningún actor necesitado de ayuda, ¿no? El deporte ya ahorita, por ejemplo, recientemente, bueno, no tan recientemente, pero Peter Sloterdijk, un filósofo, cuando reflexionó sobre el deporte, decía, bueno, el deporte es un multiuniverso con un montón de mundos secundarios que es muy difícil pensar como que esté regulado por una jerarquía o que tenga una jerarquía interna, ¿no? Entonces, cuando Rolando nos hablaba de por qué no había una homogeneidad de criterios en las sanciones, yo pensaba justamente en Sloterdijk un poco. Pero yo creo que la perspectiva que habría de adoptar es, cuando hablamos los sociólogos de sociedad mundial, no ponemos tanto énfasis en lo que ya nos hablaron como en los aspectos del mercado o en los aspectos de la correlación de fuerzas en la geopolítica, sino que cuando hablamos de sociedad mundial hablamos de un orden diferenciado, no solamente en países o en estados, sino en otros ámbitos que llamamos funcionales, la economía, la política, el derecho, la ciencia, ¿no? Un montón de contextos que construyen su mundo desde su propia percepción. Yo creo que esta perspectiva ayuda mucho porque nos deja pensar o nos impide pensar que hay un mundo idéntico para todos los observadores y que todos tengan que ajustarse a ello. No, en lugar de eso, nosotros planteamos que cada uno de esos contextos describe un mundo propio y se relaciona con ello. Entonces, cuando me preguntaba cómo el deporte reacciona a ello, pues desde ese propio como mundo. Entonces, si no hay un mundo para todos los ámbitos de la sociedad, tenemos que partir de que cada uno de estos ámbitos, el deporte, por ejemplo, crea un propio entorno y en ese entorno puede distinguir entre lo que le es relevante de lo que no es relevante. Entonces, respecto del conflicto Rusia-Ucrania, a mí me parecía como importante plantear esto. Entonces, bueno, otro de los aspectos que también me parecía importante rescatar es que nuestra idea de orden social diferenciado está como muy relacionado con la época de los totalitarismos, ¿no? Por ejemplo, Niklas Luhmann habló en ese tiempo de que cuando hay un conflicto es muy común asumir que la política se establece como el órgano que empieza a canalizar toda la información y a partir de ello toma el control como de todos los ámbitos y lo encamina a cumplir sus propios fines. Y yo creo que si más o menos esto se describió en la etapa de la Segunda Guerra Mundial, actualmente ya habría que tomar otra postura, ¿no? Yo creo que el deporte no depende solamente de lo que le diga la política que tiene que hacer, sino que en lugar de partir de esta idea como de que hay un actor que le dicta a los demás ámbitos lo que tienen que hacer y cómo responder, habría que partir de que todos estos ámbitos tienen como una irritación recíproca.
Y bueno, a partir de eso se podrían como entender las sanciones que han venido del ámbito del deporte hacia, por ejemplo, todas han sido hacia Rusia, ¿no? Bueno, ya han hablado anteriormente de cuáles son estas sanciones, y ahorita yo creo que entonces, como el comportamiento del deporte hacia el conflicto ha tenido que ver con resoluciones progresivas y con una reorganización de redundancias estructurales. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que la política no dicta cómo tiene que actuar el deporte. Bueno, es algo que yo notaba, ¿no? Sino que el deporte por sí mismo, como a partir de como de establecer lo que le resulta relevante, pues puede enfrentar como todos estos conflictos. Y bueno, por ahí yo iba como, básicamente esa era como mi idea, ¿no? Toda esta idea de las sanciones que han venido hacia Abraham Romanovich por parte del gobierno británico, a Haas, por ejemplo, a Uralkali, que tuvo que dejar el patrocinio en Haas, y otros, pues, tiene que ver justamente con que el deporte por sí mismo opta por reaccionar a un entorno propio, ¿no? Entonces, ¿No dirías, Eder, dirías que no son reacciones políticas en el sentido tradicional del término? Sí, yo diría que más bien ellos responden como dentro de sus propias posibilidades, dentro de su propia frecuencia, ¿no? Es decir, como, bueno, quitar a un jugador o quitar un patrocinio y no simplemente como, sí, justamente eso, o sea, desde sus propias posibilidades tampoco se trata como de que intervenga y para que se solucione el conflicto y se elimine como todos los problemas. No sé si, creo que está un poco muy enredado mi argumento. Bueno, es que, bueno, obviamente hay que recordar, Eder está hablándonos desde la teoría de los sistemas sociales, entre otras, del Niklas Luhmann, y bueno, obviamente ahí es una perspectiva que tiene unas premisas que ya él habló de la manera más clara y breve posible, y es la premisa principal es esa, ¿no? Es una sociedad policéntrica, no tiene una jerarquía establecida como las posturas críticas o marxistas pudieran afirmar respecto a la economía o la política. Y efectivamente en el campo del deporte hay mucha evidencia de que estas reacciones desde su contexto, desde el sistema o mundo deportivo, han sido muy claras, pero no tienen un contenido político porque no provienen del sistema político, sino del sistema deportivo, en el lenguaje, digamos, de la teoría sistémica, ¿verdad, Eder? ¿Quieres agregar algo más de este argumento? Bueno, digamos que para ponerlo de manera a lo mejor un poco más clara, el deporte, o sea, cuando describimos estos ámbitos, decimos que son autopoyéticos porque lo único que les preocupa es continuar su autopoiesis, su reproducción propia, sin ninguna intervención del entorno. Y aquellas irritaciones que adquieren alguna relevancia del entorno, pues ven cómo tratarlas desde sus propias como posibilidades, ¿no? Y entonces yo notaba que un ejemplo de esta afirmación de que al deporte lo que le importa es continuar su autopoiesis, lo veía, por ejemplo, en el fin de semana pasado, ¿no? Cuando, a pesar de que a 16 kilómetros del circuito de Jeddah en la Fórmula 1 explotó un misil por un conflicto allá, pues se continuó con toda la organización del evento sin que hubiera como mayor preocupación por parte del deporte. No hubo muchas pronunciaciones al respecto, solo hubo una junta y al final de cuentas pues todo continuó como... El show debe seguir, diría. Claro, de manera resumida, claro, sí. Excelente, muy bien. Pues yo creo que está claro el argumento. Si quieren, podemos pasar entonces al diálogo, a las preguntas y comentarios. Muchas gracias, Eder. Rolando, pues tú tienes la palabra. ¿Quieres hacer algunas reflexiones? Y después, en el orden que gusten, Farid, Jorge, Alejandro, si quiere intervenir también, desde la historia. Si abrimos a las preguntas de los asistentes, si tienen alguna. Primero, sí, también. Y después ya concluimos, ¿no? Me parece bien, no sé quién. Si por ahí alguien tiene una pregunta o comentario.
A Ahí ver, está Alejandro levantando la mano, Jorge Vadillo. adelante, adelante. Sí, justo un poco pensando en estas situaciones, un poco también lo que comentaba Eder. No sé, de repente me da la sensación de que esta politización del deporte, que seguro sería una pesadilla para el varón Coubertin, sea un proceso del que estemos siendo testigos actualmente y sea un proceso que se puede intensificar más conforme pues pasa el tiempo y van pasando también los acontecimientos de orden global, de orden regional, de orden nacional. A mí me da la impresión de que sí, que es una cuestión que se está incrementando, es cada vez más importante la discusión política en el ámbito deportivo y son más los deportistas que se meten en esas cuestiones. Pero, no sé, me gustaría dejar ahí como el comentario y pues también conocer un poco las posturas de los ponentes. Bien, gracias Alejandro. No sé si alguno de ellos, Rolando, a ver, Rolando, Sí. adelante. Pues sí, mira, gracias por el comentario, la pregunta. Mira, yo creo que es una cosa que es importante discutirla porque obviamente a veces la gente, digamos, hay un concepto de ver la política como algo negativo. Política es hablar de la cosa pública, ¿no? No se puede excluir la política del deporte y entre más se hace, más se está haciendo política, ¿no? Es una forma de hacer, no, es el mismo hecho de decir no hablamos de política, es hacer política, es una política que excluye ciertos argumentos, ¿no? Entonces, eso es importante aclararlo porque el mismo Barón Pierre de Coubertin, o sea, que obviamente idealizó y generó toda esta fantasía, lo primero que hizo para los Juegos Olímpicos es ir a pedir dinero público para financiar sus eventos, ¿no? Claro. Entonces es porque no tenía cómo pagarlos. Entonces eso, o sea, no se puede de ninguna manera excluir la parte. Lo que se puede hacer justamente es invitar a aceptar este rol y que haya un acuerdo justamente de cómo va a funcionar esta política. Justamente cuando no hay criterios establecidos, se vuelve una relación de fuerza, ¿no? Entonces es muy importante, la política no es como, digamos, lo hacen ver algunos, esta cosa que ensucia el deporte, que enturbia el deporte, no. La política puede ser muchas cosas y, por supuesto, la gente está hastiada de las formas de hacer política, pero eso no es toda la política. La política, al final de cuentas, es, digamos, desde la ciencia que busca el bien común, que decía Aristóteles, hasta pues, ocuparse de la cosa pública, ¿no? Entonces, justamente, en esta cuestión, pues es importante generar este esquema en el cual se aclare, ¿no? Entonces, ¿qué es, digamos, desde un punto de vista más explicativo y que haya justamente acuerdos políticos de cómo se va a regular y a manejar esto y que no sea simplemente relaciones de poder, lo que quiere Estados Unidos, lo que quiere un patrocinador, porque los patrocinadores también hacen política, o lo que quieren, digamos, los actores que más tienen presencia, ¿no? Entonces, justamente no es tanto de preocuparnos por esa politización, sino más bien invitar a que sea clara, regulada y sobre una base de acuerdos que permita, digamos, mantener a todos una representación igualitaria, ¿no? Ahí la dejo, ¿no? Muy bien, gracias. Rolando, Jorge. Gracias. ¿Podría repetir la pregunta, por favor, Alejandro Avendaño? Claro, me refería a si podríamos estar viendo un aumento en esta politización del deporte y a raíz pues de los conflictos locales, regionales y globales, ¿no? Es básicamente como la idea sobre la que giraba. Sí, por supuesto. Mira, para no redundar más en lo que ya se ha platicado en este espacio, pero la relación, aunque a muchos no nos guste, y bueno, me incluyo, la relación entre política y deporte, deporte y política, es eterna, permanente, indisoluble. Difícilmente se puede concebir la una sin la otra. Suscribo lo que ha mencionado Rolando hace un momento respecto de esa, pues, entendiendo esa connotación negativa que se le ha dado a la política, porque pues la política, si bien es cierto que empezó como algo muy sano, se terminó convirtiendo en la cuna de los grandes vicios, o muchos de los grandes vicios a nivel social, y una contaminación, una polución tremenda en la manera de hacer política, no solo
en Rusia, sino en distintos países a nivel del mundo. El vínculo va a permanecer, insisto, y a medida que aumenten estos temas de bélicos, globalización, agendas globales, tantas cosas que se dicen, pues desde luego que veremos cada vez más a la política metiendo las manos en el deporte, también por el simple hecho de no solamente del negocio, sino del poder y del, pues prácticamente acumular capital político. Va a ser permanente. Fíjate que yo agregaría que hace rato platicaba Farid de los megaeventos. El que un país opte por una sede de un megaevento, sea cual fuere, evidentemente Juegos Olímpicos, Mundial de Fútbol, Fórmula 1 y demás, pues es un statement político. En el caso de los Olímpicos, por ejemplo, las inauguraciones han sido claramente vistas y claramente estudiadas, ¿no? El statement de China en Beijing 2008 fue clarísimo, ¿no? En términos de, pues ya llegamos, aquí estamos y ya vamos por ser potencia, ¿no? La propia Rusia lo hizo en Sochi, sobre todo en Sochi. Claro, el Mundial de 2018 también ahí hubo algo de eso, pero la ceremonia de inauguración de Sochi fue también un posicionamiento en ese sentido, por el poder simbólico que tiene el deporte, por lo que ya decíamos, ¿no? La cuestión de la convocatoria que tiene. Entonces, los poderes políticos y los otros poderes fácticos, por supuesto, por eso están ahí, ¿no? Es uno de los grandes escaparates en términos de flujos y de flujos culturales que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces, difícilmente eso se puede desligar. Yo creo que también ahí coincido. Es inextricable en el sentido de que van y han ido de la mano prácticamente desde la emergencia del deporte moderno y su reglamentación en el siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, pues al final de cuentas, esto que estamos viviendo hoy es una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia y bueno, o una serie de consecuencias, ¿no? Y hasta ahí por ahora. No sé si tenemos algún otro comentario. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Sí? Si no, podemos ir a las conclusiones, Samuel, a las ideas finales de cada uno. Lo mío nada más es una duda. No sé si Farid quería comentar algo respecto de la pregunta que hizo Alejandro. No sé si le iba a comentar algo. Pues sí, añadir nada más, de alguna manera suscribir los puntos de vista que se han formulado en respuesta a esa pregunta. Yo nada más añadiría algo que, es decir, en relación con la pregunta de si estamos asistiendo a algo nuevo, yo diría que sí. Ya incluso lo subrayó muy bien Rolando y también Eder, restándole, digamos, carácter político por no provenir de autoridades públicas, pero que sigue teniendo un cariz político bajo una acepción más amplia de la palabra, por supuesto, porque hay, como ya lo ha subrayado Rolando, relaciones de poder en medio. A ver, yo quisiera nada más añadir algo que en relación con esta novedad o a qué estamos asistiendo como un fenómeno nuevo. A ver, está el caso, por ejemplo, seguramente ustedes ya lo conocen, de un jugador ucraniano que juega en un club ruso, perdón, que juega es Anatoly Timoschuk, que juega en un club ruso, en el Zenit de San Petersburgo, que también era propiedad o es propiedad de Roman Abramovich. A este jugador, la Federación Ucraniana de Fútbol le ha exigido que públicamente se manifieste en contra de Vladimir Putin. A ver, me parece que este es un caso que debe seriamente preocupar. Me parece que es cuando se pasan las cucharadas del progresismo. El deportista es antes que todo eso, un deportista.
que se manifiesta y proyecta lo mejor de su individualidad en su actividad deportiva, en el despliegue físico. Y me parece que en este contexto de la guerra de Ucrania y las acciones deportivas se está instalando un discurso, la idealización del deportista políticamente comprometido. Creo que antes de incurrir en esa idealización, creo que si un deportista decide utilizar los reflectores que le granjea su actividad para hacer ostensibles sus opiniones políticas, es un derecho finalmente. No puede convertirse ahora, digamos, en una cuasi obligación. De la intervención de Rolando, me quedo con un dato que aparece desde el principio, pero que no por eso es una obviedad. Una relación de vecindad, pero también de enorme tensión entre Ucrania y Rusia. E incluso él ya mencionaba que llegó a haber presidentes de Ucrania con posturas claramente prorrusas. Digamos, en el contexto de esa vecindad hay quienes estrechan los lazos y hay quienes subrayan las diferencias. Entonces, si en una biografía un deportista milita en un club ruso y de repente estalla una guerra, ¿por qué imponerle a ese deportista una manifestación que implica ponerse incluso en riesgo en un contexto de guerra? Porque ese señor, vamos a verlo en abstracto, es un trabajador del deporte, ¿sí? Con una familia, con una serie de relaciones sociales en ese otro país. Entonces me parece que cuando se está hablando de la politización del deporte, que yo coincido con Rolando, no tiene por qué ser una expresión que huela a azufre. Hay una política consustancial al deporte de masas, pero me parece que casos como el de Timoshchuk, me parece que es llevar al extremo y entrar ya a violar una esfera de individualidad, que si un deportista no quiere hacer ningún tipo de manifestación de carácter político, se trata de una libre decisión personal. De acuerdo, buen punto. Yo quisiera comentar algo. Adelante, Eder. Bueno, yo trataba como de hacer un poco de énfasis en que, aunque sí, claro, el deporte siempre tiene un tinte político, siempre hay como una diferenciación. Incluso hay que recordar que esos acontecimientos en el deporte tienen un precedente que el año pasado justamente la selección de Ucrania sacó una camiseta donde se puede ver cómo está la anexión de Crimea como parte de Ucrania y cómo eso se suma a una declaración del presidente de Ucrania que dijo: vamos a tratar de recuperar Crimea por medios diplomáticos. Y eso rápidamente tuvo una reacción de Putin, afirmando que no se puede usar los estadios de fútbol para realizar declaraciones políticas. Entonces, el mismo Putin está aceptando que debe de haber una diferenciación entre política y deporte, porque, por ejemplo, yo miro de reojo los acontecimientos siempre de la Segunda Guerra Mundial, porque hay historias claras en donde están como los dos lados, ¿no? Por una parte, cuando los medios del deporte se utilizan para la guerra, está la historia de Ferdinand Porsche, que él hizo como provió armamento al gobierno de Hitler y después fue encarcelado en Francia, tanto que su hijo posteriormente, su nieto, tuvo que hacer un coche de Fórmula 1 para sacarlo, ¿no? O sea, está toda esa historia, y por otro lado está cuando se convierten los medios de la guerra hacia el deporte, como es el caso del circuito de Silverstone, que anteriormente era un aeropuerto militar, que posteriormente la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el circuito, ¿no? Era un aeródromo que pasó a ser circuito. Entonces, ahí yo creo que, a pesar de que sí siempre hay una interrelación entre política y deporte, también hay que hacer un poco de énfasis en que ellos tienen que marchar de manera separada. Muy bien. ¿Alguien que quiera añadir algo para irnos despidiendo? Adelante, Farid. Yo creo que buscar establecer una separación tajante entre política y fútbol, amén de absurda,
pasa por alto que el fútbol, en tanto manifestación colectiva, permite que haya momentos catárticos que exceden, digamos, yo diría que se salen de las paredes de los estadios. Pienso, por ejemplo, algo que se ha mencionado en días recientes a propósito del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Argentina, que fue en los estadios de fútbol de Sudamérica, concretamente en 1980, finales del 80, principios del 81, en el llamado Mundialito, que se jugó en Uruguay, que se popularizó el grito se va a acabar la dictadura militar. Es decir, en los estadios fue donde se empezó a gestar ese reclamo a través de un cántico y después se extendió a Argentina al año siguiente y cobró una gran popularidad con el asunto de las Malvinas. Actualmente, bueno, sobre todo en los últimos 2 años, 2021 y ahora 2022, clubes argentinos le han reexpedido sus credenciales como socios a detenidos desaparecidos. Es decir, entre las personas desaparecidas por la dictadura argentina 1976-83, hay varias personas que eran socios de clubes. Entonces, ahora, transcurridos todos estos años, máxime que conservan la condición de detenidos desaparecidos, se les ha restituido en su condición de socios y se ha hecho a través de actos públicos, incluso ya hubo un equipo que lo hizo durante el entretiempo de un encuentro. Y en otros casos lo que se ha hecho es entregarles a los familiares esos carnets de socios. Creo que aquí estas son expresiones de cómo el deporte puede contribuir a la recuperación de la memoria, al dimensionamiento de la tragedia que implicó. Es decir, no todo punto de contacto entre la política y el deporte tenemos que verlo con desconfianza. Creo que aquí se está poniendo al deporte y a su capacidad de atracción al servicio de las mejores causas. Excelente, pues creo que si están de acuerdo con esta idea de nuestro amigo Farid Barquet Climent, podemos empezar la despedida de esta mesa. Ha sido muy interesante escucharlos, ¿no? Volver a ver a Rolando. Ya queremos leer tu libro, Rolando, a ver si hay chance ahora que nos visites. Nos ponemos de acuerdo. Les dejo uno en la biblioteca del Ibero. Voy a hacer perfecto, bienvenido, claro, y lo distribuimos aquí. Muchas gracias a todos a través de nuestro amigo Hugo León de Ibero Puebla, por esta actividad académica, a nombre del seminario Norbert Elías, ¿no? Estudios comunicacionales sobre deportes, entretenimientos y diversiones. Gracias, por supuesto, Rolando, nuevamente por haberte conectado y desvelarte desde Europa con nosotros. Un gusto escucharte, muy interesante. Gracias a nuestro amigo Farid Barquet Climent, a Jorge Vadillo Nieto y a Eder Domínguez por sus interesantes reflexiones. Por supuesto, a Alejandro, de aquí del Departamento de Historia, el doctorado en Historia. Muchas gracias por acompañarnos. Y a todos los amigos y colegas que siguieron conectados aquí en estas 2 horas, que nos siguieron, les vamos a proporcionar una liga para que puedan ver el video con más calma, por si quieren revisarlo, y a los ponentes les haremos llegar sus constancias, esperamos que antes de Semana Santa, si no regresando de Semana Santa. Así que no sé si quieras comentar algo, estimado Hugo, para despedirnos. Y muy breve, nada más poner aquí 3 cosas rápidas, ¿no? Una, que el boicot de Montreal 76, yo creo que ha sido una de las cosas más interesantes porque ya había como un consenso global sobre que no se debería participar ni vincularse con Sudáfrica. Hablábamos hace rato de parámetros, ese fue un parámetro durante muchos años, y el boicot de esos Juegos Olímpicos se debió a que Nueva Zelanda rompió ese parámetro. Hicieron una gira, los All Blacks a Sudáfrica, y entonces los países africanos y algunos árabes boicotearon esos Juegos Olímpicos, ¿no? Una cosa. 2, que no se ha hablado mucho, y yo no lo sé, pero bueno, quizá una de las medidas que más afectó, o creo yo, o pudo haber
incidido? No lo sabemos. En Putin es la de judo. Ustedes saben que judo es el deporte favorito de Putin. Bueno, le retiraron su cinta negra de su 8º dan y su presidencia honoraria. Híjole, sobre Y él. es sobre él. Y 2 cosas sí nada más como para enfatizar ya la parte humana y de las historias de vida que mencionaban hace rato, ¿no? Alexander Dolgopolov, ex tenista ucraniano, está con el fusil en la mano, dejó la raqueta, bueno, ya se había retirado y está luchando ahí por la defensa de su país en el ejército, pues en las milicias. Y hoy en la mañana leía un tuit de Lesia Surenko, que es otra tenista, que decía, pues yo vivo en Kiev y pues no tengo a dónde ir, así dijo. ¿No? Obviamente anda en el circuito de gira y todo, pero dijo, no tengo no tengo casa, no tengo cómo regresar a casa, no tengo una casa a la cual regresar. Ahí con eso la dejo. Bueno, pues les agradecemos a todos. Gracias, Hugo. Buenas tardes, seguiremos en contacto. Gracias, y pues que tengan buen cierre de semana. Un abrazo, Rolando, Eder, Jorge, Farid. Saludos. A la próxima. Claro que sí. Por acá nos veremos. Chao, chao.